fui expulsada con mis hijos. Pero el campesino respondió, mi casa ahora es tuya. Fuiste expulsada con tus hijos, María. Lárguense hoy mismo. Tronó la voz de don Ernesto, tan seca como la tierra cuarteada bajo sus botas polvorientas. Por un segundo, el silencio se hizo pesado en el patio de la hacienda. Solo se oía el balido lejano de una cabra y el crujir del portón viejo movido por el viento. Juanito, el mayor, apretó la mandíbula para no llorar. Elena se agarró a la falda de su madre. Diego, con los pies descalzos llenos de polvo, miraba al suelo. La pequeña Luz se escondió detrás de todos, chupándose el dedo, sin entender bien por qué ese hombre gritaba así. María sintió como si esas palabras fueran piedras, lanzadas una por una contra o peito. Quisiera responder, defenderse, gritar que ella no tenía la culpa de la sequía ni del chisme del pueblo. Pero la vergüenza le apretó la garganta. ¿Te imaginas, ahí, parada delante de tus hijos, siendo echada como si fueras basura? El rostro de María ardía, no sopé el sol, sino la humillación. Bajó la cabeza, porque sabía que si miraba a don Ernesto a los ojos, las lágrimas iban a traicionarla. Don Ernesto, al menos déjenos quedar hasta mañana, los niños, intentó, con la voz quebrada. Ni hablar. Él levantó la mano, cortando sus palabras. Desde que llegaste, todo se vino abajo. La cosecha se perdió, la gente no deja de hablar. Dicen que traes mala suerte, y yo no necesito mala suerte en mi tierra. Agarra tus cosas y vete. Detrás, cerca del galpón, un par de peones fingían seguir trabajando, pero escuchaban cada palabra. Una de las mujeres que ayudaba en la cocina murmuró. Te dije que esa viuda no era cosa buena. La frase llegó a los oídos de María como un susurro venenoso. Viuda. Como si esa palabra fuera un pecado. Como si ella hubiera elegido que el tractor se llevara la vida de su marido aquella tarde maldita. Nadie allí sabía de noche sin dormir, de manos sangrando de tanto lavar, de rodillas gastadas de tanto orar. El sol caía fuerte sobre el patio, pero dentro de María hacía aún más calor, un desierto de preguntas. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué otra vez el rechazo? Recordó el día en que llegó a esa hacienda, con los 4 niños pegaditos a su falda, pidiendo trabajo a cambio de un plato de comida y un rincón para dormir. Don Ernesto, con sus manos gruesas y su mirada dura, había aceptado, más por conveniencia que por compasión. Era orgulloso de sus tierras, de sus vacas, de su apellido. Y también orgulloso de escuchar los chismes del pueblo cuando le convenían. Alrededor del año 2007, en ese pueblito perdido entre cerros secos y caminos de tierra, todos se conocían, o pensaban que se conocían. María era la viuda González, la que se quedaba lavando ropa ajena hasta tarde, la que se levantaba antes del sol para ir de hacienda en hacienda. Pero nadie veía el nudo en su estómago cada vez que llegaba a una nueva puerta, temiendo escuchar de nuevo, no hay trabajo para usted. Nadie veía cómo, por las noches, ella apretaba a sus hijos contra el pecho para que el miedo no los alcanzara. Mamá, susurró Elena, con los ojos llenos de lágrimas. ¿A dónde vamos a ir ahora? La pregunta quedó flotando en el aire, como una nube que prometía lluvia pero nunca caía. María tragó en seco. No tenía respuesta. Ni casa, ni ahorros, ni parientes cercanos. Solo tenía 4 niños, 2 sacos de ropa gastada y una fe que, aunque sacudida, todavía respiraba dentro de ella como una brasa tímida. Respiró hondo, secó las lágrimas con el dorso de la mano y se obligó a enderezar la espalda. Si caía delante de sus hijos, ¿qué les quedaría a ellos? Fue al cuartito del fondo que don Ernesto le había dado, recogió las pocas ollas viejas, algo de ropa, unos juguetes hechos de madera que Juanito había construido, y los metió en unas sacolas rasgadas. Cada objeto era una pequeña vida que se despedía de ese lugar. En la puerta de la hacienda, don Ernesto los miró salir con los brazos cruzados. No había en su rostro ni una sombra de duda. Para él, María era solo un problema menos. Cierren el portón cuando salgan,
ordenó, dando media vuelta. El ruido metálico del portón al cerrarse sonó para María como el final de un capítulo que ella jamás había querido escribir. Los niños, cansados, empezaron a caminar por el camino de tierra, donde el polvo se levantaba a cada paso, metiéndose entre los dedos, en la ropa, en la garganta. «Tengo hambre, mamá», murmuró Diego. «Yo también», añadió Juanito, intentando ser fuerte, pero con la voz baja. María miró hacia adelante. El camino parecía no tener fin, perdido entre arbustos secos y cercas de alambre. El sol empezaba a bajar, pintando el cielo de naranja, pero para ella se sentía como si la noche ya estuviera encima. Dio un paso, luego otro, como quien camina sobre una cuerda floja sin red debajo. En su mente, solo una súplica: «Dios mío, no nos abandones ahora». «Y tú, que estás escuchando esta historia, dime algo, si hubieras visto a esa mujer, con 4 niños y 2 sacos viejos, echada a la calle así, ¿habrías hecho algo por ella o también habrías mirado para otro lado?» Piensa en eso mientras imaginas a María avanzando por ese camino de tierra, sin saber que esa tarde, marcada por la humillación, sería apenas el comienzo de una virada que nadie en ese pueblo estaba preparado para ver. Mientras avanzaban por el camino, cada paso de María levantaba un recuerdo. El polvo que se pegaba a sus sandalias rotas le traía a la mente otro tiempo, no tan lejano, en que esa misma tierra le parecía menos pesada porque no la caminaba sola. Veía, como si fuera una película vieja, la imagen de su marido, Andrés González, riéndose arriba del tractor, saludando con la mano en alto mientras los niños corrían detrás de él. En aquel entonces, la vida era sencilla, pobre, sí, pero con una especie de luz que hoy parecía apagada. Andrés era de esos hombres que se levantan cantando, aunque no haya nada para el desayuno más que café ralo y un pedazo de pan duro. María se enamoró de él en una fiesta patronal, cuando él, todo tímido, le ofreció un vaso de refresco y dijo: «No tengo mucho, pero lo que soy, te lo regalo». Se casaron con vestido prestado, anillos simples y un futuro incierto, pero lleno de esperanza. Juntos, fueron trayendo al mundo a Juanito, luego a Elena, después a Diego y por último a la pequeña Luz, que llegó cuando él ya empezaba a trabajar de fijo en una hacienda. El día del accidente parecía como cualquier otro. El sol nacía fuerte sobre el pueblo de San Lorenzo, el polvo flotaba en el aire y los gallos cantaban como siempre. María estaba lavando ropa en una tina vieja, con las manos arrugadas de tanto jabón. Los niños jugaban cerca, haciendo casitas de barro. De repente, un vecino llegó corriendo, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «María, ven rápido, el tractor». «Andrés». Ella supo, antes de que él terminara la frase. El cuerpo se le enfrió, el corazón comenzó a golpearle en el pecho como si quisiera salir huyendo. Cuando llegó al lugar, el tractor estaba volcado, una rueda todavía girando lento, como si se resistiera a detenerse. Andrés estaba atrapado debajo, inmóvil, con la camisa azul llena de polvo y sangre. María cayó de rodillas, gritando su nombre, pero el cielo parecía cerrado. Desde ese día, la palabra «viuda» se pegó a su nombre como una sombra. Al principio, la gente del pueblo le llevaba algo de comida, alguna bolsa de arroz, prendas usadas para los niños. «Pobrecita la María», decían. Pero el tiempo fue pasando, la novedad del luto se fue apagando, y con ella también la poca compasión que existía. Empezaron los comentarios en voz baja, las miradas de lado cuando ella entraba a la iglesia con el cabello recogido y el vestido sencillo. «Es joven todavía», susurraban algunas mujeres. «Cuidado con nuestros maridos, ya sabes». María fingía no escuchar, pero por dentro cada palabra le hacía un agujero más en el alma. Ella no quería a nadie más, apenas estaba aprendiendo a respirar sin Andrés. Sus noches eran de llanto silencioso, para no despertar a los niños. Sus días, de trabajo en casas ajenas, doblando la espalda, fregando pisos, levantando cubetas de agua, todo por unas pocas monedas o un plato de frijoles. Fue en esa fase que escuchó hablar de don Ernesto Ramírez, el hombre más respetado y temido de la región.
dueño de tierras secas pero extensas, de vacas, de tractores, de camiones. La gente lo describía como duro, pero justo. María se aferró a esa palabra, justo. Pensó que, si trabajaba bien, si se mostraba agradecida, quizás allí podría encontrar un lugar estable para sus hijos. Así llegó a la hacienda Ramírez, con una maleta vieja y los 4 pequeños pegados a ella como pollitos asustados. Al comienzo, don Ernesto apenas la miró. Trabajo hay. Pago poco, comida y un cuarto al fondo, dijo, sin emoción. Si no te gusta, hay quien quiera. María bajó la mirada y respondió. Me gusta, patrón. Gracias. Los primeros meses, ella se mató trabajando. Se levantaba antes del amanecer para preparar el café, luego ayudaba en la cocina, limpiaba el patio, lavaba ropa, ordeñaba cuando hacía falta. Los niños asistían a la escuela del pueblo cuando había maestro, cuando no, la ayudaban donde podían. Juanito cargaba agua, Elena barría, Diego recogía huevos, Luz siempre a la saga, observando todo con ojos grandes. Pero el pueblo es cruel con las mujeres que están solas. Las vecinas de la hacienda miraban como María, incluso cansada, se mantenía firme, con la cabeza erguida, y eso les incomodaba. Mira cómo se arregla el pelo, comentaban. Una viuda tiene que ser discreta. Si iba a la tienda y se cruzaba con algún hombre que la saludaba con educación, ya se armaba el rumor, a esa le gusta coquetear. Poco a poco, las sonrisas corteses se transformaron en susurros, los susurros en acusaciones veladas, y esas acusaciones llegaron, inevitablemente, a los oídos de don Ernesto, justo cuando la cosecha de maíz se perdió por falta de lluvia. En vez de culpar al cielo seco, era más fácil buscar un chivo expiatorio. Y María, la viuda, la forastera, la que no tenía a nadie que la defendiera, se convirtió en el blanco perfecto. Ahora, mientras el sol comenzaba a esconderse y la sombra de los cerros se alargaba sobre el camino, ella sentía todo el peso de esos años de injusticia comprimido en un solo momento, expulsada, humillada, con 4 niños y sin destino. En su corazón, sin embargo, algo se negaba a morir. Una vocecita, quizá la misma que la sostenía desde la muerte de Andrés, le susurraba, no es aquí donde termina tu historia. Ella no sabía cómo ni dónde, pero en lo más profundo intuía que, aunque el mundo la rechazara, había un lugar reservado para ella y sus hijos. Un rincón de misericordia en algún lado de esa tierra reseca. Solo que, por ahora, todo lo que podía hacer era seguir caminando. El sol terminó de esconderse detrás de los cerros cuando las fuerzas de María ya no daban para más. El camino de tierra parecía tragarse sus pasos, y los niños se arrastraban, con los hombros caídos y los ojos vidriosos. El aire se volvió más frío, y un viento áspero empezó a soplar, levantando remolinos de polvo que les pegaban en la cara. A lo lejos, apenas se veía un pequeño corral abandonado, con tablas rotas y un tejado inclinado, como si estuviera a punto de caerse. Mamá, susurró Luz, con la voz casi apagada. Tengo miedo. María la miró y sintió que algo dentro de ella se quebraba. No podía llorar, no ahora. Tenía que ser fuerte, había repetido eso tantas veces que ya no sabía si lo creía o solo lo decía para no desmoronarse. Ya falta poco, mi amor, mintió. Vamos a descansar ahí un ratito, ¿sí? Cuando llegaron al pequeño corral, el olor a madera húmeda y estiércol viejo les dio la bienvenida. Las tablas estaban comidas por los años, había telarañas en las esquinas y el piso de tierra estaba lleno de huellas de animales que ya no estaban. El cielo, arriba, se pintaba de un azul profundo salpicado de estrellas que comenzaban a encenderse una por una. Se oían grillos y el lejano aullido de un perro, perdido quién sabe dónde. María dejó las sacolas en el suelo y se dejó caer de rodillas. Sus piernas temblaban, no sabía si era por el cansancio o por el miedo. Los niños se acercaron, rodeándola como siempre hacían cuando intuían que algo estaba muy mal. Ella juntó las manos, cerró los ojos y, por primera vez desde que salió de la hacienda, dejó que las lágrimas cayeran sin control. Dios mío, murmuró, casi sin voz.
No te pido riqueza, no te pido lujo, solo te pido un lugar seguro para mis hijos. Un pedacito de tierra donde nadie los humille, donde podamos dormir sin miedo. Si hay alguna casa, algún rincón olvidado, pon tu mano sobre nosotros. No me abandones ahora, Señor, porque yo ya no sé qué hacer. Juanito, aunque pretendía ser el hombrecito de la casa, no pudo contenerse y también comenzó a llorar en silencio. Elena apretó fuerte la mano de Diego, y Luz se abrazó al cuello de María. Era una escena que, si tú la vieras de lejos, te rompería el alma, una mujer y 4 niños, abrazados en medio de la nada, pidiéndole al cielo algo tan simple y al mismo tiempo tan difícil de conseguir para los pobres, un lugar donde ser gente. Fue entonces cuando se escuchó el sonido de cascos suaves golpeando la tierra, seguido del tintinear de unas herramientas. María se sobresaltó y se puso de pie de golpe, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Los niños miraron hacia el camino. De entre la penumbra apareció la silueta de un hombre delgado, con sombrero de ala ancha, caminando junto a un burro cargado con una pala, un azadón y un par de sacos. «Buenas noches», dijo la voz del hombre, ronca pero suave. «¿Qué hacen aquí a estas horas?» María tragó en seco. No sabía si debía responder o agarrar las cosas e irse. «Pero, ¿a dónde?» «Disculpe, señor», dijo al fin. «Es que, nos quedamos sin casa. Solo queríamos descansar un poco y seguir mañana. No estamos haciendo nada malo». El hombre se acercó despacio, sin movimientos bruscos, como quien se acerca a un animal asustado para no espantarlo. Cuando la luz de la luna iluminó su rostro, se vio que era un campesino simple, de piel curtida por el sol y manos llenas de callos. Sus ojos, sin embargo, tenían una especie de brillo tierno, una mezcla de cansancio y bondad. «Soy Mateo», se presentó. «Don Mateo López, para quien todavía respeta los años». Miró a los niños, uno por uno, como contando sus dolores. Sacó una cantimplora de agua del burro y se la extendió a Juanito. «Toma, muchacho. Que la sed no perdona a nadie». Juanito dudó un segundo, pero la garganta le ardía. Tomó el agua y la pasó a sus hermanos, con cuidado. Mateo escuchó la historia de María casi sin interrumpir. Cada vez que ella mencionaba una humillación, él apretaba un poco la mandíbula. Cuando habló de la expulsión delante de los niños, él cerró los ojos por un instante, como si le doliera físicamente. Al final, respiró hondo y se quedó en silencio unos segundos, mirando el corral abandonado, el cielo, el polvo pegado al cabello de los niños. «Levántate, hermana», dijo por fin, con una firmeza dulce. «Mi casa ahora es tuya». María lo miró, desconcertada. «No, señor, no queremos dar molestias. Solo queríamos pasar la noche aquí». «¿Molestia?» Él frunció el ceño. Lo que es una molestia es ver a una mujer con 4 criaturas durmiendo en un corral como si fueran animales. Yo vivo solo, y casa donde cabe uno, caben 5. Vamos. Ella dudó. Algo en su interior, marcado por tantos rechazos, le decía que desconfiara, que no podía haber tanta generosidad así nomás. Además, conocía los rumores sobre una vieja hacienda en las afueras de San Lorenzo, una que la gente decía que estaba maldita, que quien se metía allí terminaba en la ruina. No. Sabía que esa hacienda, olvidada por casi todos, tenía que ver con ese hombre de sombrero gastado que ahora la invitaba a entrar a su vida. ¿Y su casa queda lejos?, preguntó, todavía insegura. No tanto, respondió Mateo. Es la antigua hacienda de mis padres, allá por el arroyo seco. A muchos no les gusta pasar por ahí, dicen que trae mala suerte, pero la mala suerte no está en la tierra, está en el corazón de quien hace el mal. ¿Confías en que Dios puede abrirte una puerta hoy? Entonces ven. Esas palabras le pegaron fuerte. La mala suerte no está en la tierra, se vio a sí misma siendo tratada como si fuera un amuleto quebrado, como si fuera ella la que contaminaba los lugares. Tal vez, pensó,
había llegado la hora de creer que no era una carga, sino una persona digna de recibir ayuda. Miró a sus hijos, ojos cansados, pero llenos de esperanza frágil. Vamos, niños, dijo al final, con un hilo de voz, pero con decisión. Vamos con don Mateo. Y así, en medio de la noche, con la luna alumbrando el camino polvoriento, María y sus 4 hijos tomaron el rumbo hacia esa hacienda vieja que nadie quería, esa tierra que decían que estaba marcada por la desgracia. No imaginaban que, en ese lugar olvidado, estaba escondido el comienzo de su renacimiento, y que el campesino de ropa sencilla que caminaba delante de ellos cargaba un secreto capaz de cambiarlo todo. La caminata hasta la hacienda fue más corta de lo que María imaginaba, pero a ella le pareció eterna. El cansancio y la oscuridad hacen que cualquier distancia parezca un desierto. Cuando por fin don Mateo señaló hacia adelante y dijo, «Ya llegamos», lo que apareció frente a ellos no fue exactamente la casita humilde que María esperaba. Era un portón de hierro oxidado, medio torcido, sujetado por pilares de piedra vieja. Detrás, se veía la silueta de una casa grande, de techo de tejas rotas y paredes manchadas por la lluvia y el tiempo. El lugar imponía respeto. No por lujo, sino por esa mezcla de historia y abandono que uno siente en la piel. Algunos árboles secos rodeaban el camino de entrada, pero en medio de ellos había también un par de jacarandás que, a pesar de todo, insistían en florecer. El aire olía a tierra, a madera húmeda y a hojas podridas. Una lechuza cruzó el cielo, lanzando un grito agudo que hizo que Luz se aferrara más a la mano de su madre. ¿Aquí vive usted, don Mateo?, preguntó Juanito, con curiosidad y un poco de miedo. Aquí, muchacho, respondió el campesino, empujando el portón que chirrió como si se quejara. No es bonita para los ojos de todos, pero es la casa que Dios me dejó. María miró al hombre de reojo. Su ropa sencilla, su burro, sus manos gastadas, no combinaban con esa entrada que, aún descuidada, hablaba de una hacienda que en otro tiempo debió de ser importante. Recordó las historias que había oído en la tienda del pueblo, una antigua finca, abandonada después de desgracias, donde pasaban cosas raras. Algunos decían que quien se metía allí, perdía todo. Otros aseguraban que se oían voces de noche. Nadie mencionaba el nombre de Mateo ligado a ese lugar. Eso ya era raro. Al entrar al patio, los niños miraron alrededor con ojos muy abiertos. Había un viejo pozo en el centro, con la cuerda casi deshecha. Un gallinero vacío, cercas rotas, herramientas tiradas en un rincón como si alguien las hubiera dejado ahí deprisa años atrás. Pero también se veían señales de vida reciente, una pequeña hortaliza al costado, unas gallinas flacas durmiendo en un rincón improvisado, un perro viejo que levantó la cabeza sin ladrar, como si ya estuviera acostumbrado a no alarmarse por nada. Por ahora se quedarán en la casa grande, dijo Mateo. Solo yo y el perro andamos por aquí, así que espacio sobra. María se detuvo. ¿Casa grande?, repitió, mirando la construcción. Sí, mujer. Esa de ahí, señaló la puerta de madera maciza, con una aldaba de hierro en forma de cruz. Mis padres la levantaron con sus manos. No la voy a dejar caer mientras me quede aliento. Dentro, el olor a cerrado les golpeó la nariz. Mateo prendió una vieja lámpara de querosén, y la luz amarillenta reveló muebles cubiertos con sábanas blancas, cuadros torcidos en las paredes, un crucifijo grande encima de una puerta y estanterías llenas de cosas antiguas. El piso de madera crujía bajo sus pasos, pero se sentía firme, como si, a pesar del polvo, aquella casa todavía tuviera ganas de seguir de pie. Pueden quedarse en este cuarto, dijo, abriendo una puerta donde había una cama matrimonial antigua y 2 catres de hierro. No es lujo, pero las camas todavía aguantan. Mañana veremos de limpiar mejor. Hoy, descansen. María no supo qué decir. No es lujo, había dicho él, como si lo que les ofrecía fuera poca cosa. Para ella, que estaba preparada para dormir en el suelo frío del corral, aquello era casi un palacio. Gracias, don Mateo. De verdad, no sé cómo agradecerle.
Agradece a Dios, mujer, respondió él, encogiéndose de hombros. Yo solo soy el portero de lo que él me prestó. Esa frase se quedó flotando en la mente de María. ¿Portero de lo que él me prestó? ¿Quién hablaba así de una casa que claramente había sido de gente con dinero? Acostó a los niños, los arropó con una cobija que Mateo les alcanzó, y cuando por fin el silencio se apoderó del cuarto, ella se quedó un momento sentada al borde de la cama, mirando la lámpara apagarse poco a poco. En medio de la noche, un crujido la despertó. El viento soplaba fuerte afuera, haciendo golpear una rama contra la ventana. El corazón de María se aceleró. Recordó las historias de la hacienda maldita y, por un segundo, sintió la tentación de agarrar a los niños y salir corriendo. Pero se obligó a respirar hondo. Dios nos trajo hasta aquí, pensó, no puede ser para destruirnos. Se levantó y abrió la puerta del cuarto, con cuidado de no hacer ruido. El pasillo estaba casi a oscuras, apenas iluminado por la luz que venía de la cocina. Caminó descalza, sintiendo el frío de las tablas en los pies, y cuando asomó la cabeza, vio a Mateo sentado a la mesa, con unos papeles extendidos, una taza de café y la lámpara al lado. Su rostro cansado estaba inclinado sobre los documentos, y sus dedos callosos seguían con cuidado unas líneas de escritura. María iba a retirarse discretamente, pero un detalle le llamó la atención. En uno de los papeles, en la parte de arriba, se leía, en letras grandes, Hacienda Santa Lucía propietario, Mateo López. Ella se quedó helada. De pronto, todo encajó, la casa grande, el portón, la manera en que él hablaba del lugar. No era un cuidador, no era un empleado, esa hacienda era suya. ¿No puedes dormir?, preguntó Mateo, levantando la vista, sin sobresaltarse. María se sonrojó, sintiéndose atrapada. Perdón, escuché un ruido y vine a ver. No quise invadir su espacio. Él hizo un gesto con la mano, restándole importancia. Aquí no hay espacio que sea solo mío, María. Ya te dije, mi casa es tuya. Ella dudó un segundo, pero la curiosidad pudo más. ¿Es suya esta hacienda?, preguntó al fin, señalando los papeles con la mirada. Mateo se quedó en silencio. Sus ojos, normalmente tranquilos, se hicieron más serios. Tomó aire despacio antes de responder. Sí. Esta tierra fue de mis padres, y antes de mis abuelos. Pero hace años que decidí vivir más sencillo. María frunció el ceño, sin entender. ¿Y por qué todos dicen que esta hacienda está maldita, que aquí solo hay desgracia? Una sombra cruzó el rostro del campesino. Porque a algunos les conviene que nadie se acerque, respondió. Cuando mi padre murió, don Ernesto quiso comprar estas tierras por casi nada. Yo me negué. Desde entonces, los chismes crecieron, que la hacienda trae mala suerte, que quien entra aquí pierde todo. Así la gente se aleja, y él se queda esperando el día en que yo esté tan arruinado que tenga que vender. El corazón de María dio un brinco. Claro. Don Ernesto otra vez. Ese hombre pareciera estar siempre en la sombra de las desgracias de los demás. ¿Y usted?, preguntó, suavemente. ¿Está arruinado, don Mateo? Él sonrió de lado. No tengo riquezas para presumir, pero tampoco me falta lo necesario. Elijo vivir como ves, sencillo. Lo que me sobra, prefiero compartir. Pero hay algo que sí me preocupa. La miró, seriamente. Si don Ernesto se entera de que estás aquí, va a venir con todo. Es orgulloso. No le gusta perder. Y ahora tú estás bajo mi techo. María sintió un escalofrío. De repente, comprendió que el refugio que había encontrado también podía convertirse en un lugar de disputa. No era solo una casa vieja, era un campo de batalla silencioso entre la avaricia y la dignidad. Y ella, una viuda sin nada, había quedado en medio. ¿Y tú, que vas siguiendo esta historia, dime, qué harías en el lugar de María?
¿te atreverías a quedarte en una casa que muchos llaman maldita, sabiendo que el hombre que te humilló podría volver a por ti, ahora con más rabia todavía? Piénsalo, porque la decisión que ella tome en esta hacienda Santa Lucía va a cambiar el rumbo de su vida y de todo el pueblo. La mañana siguiente amaneció con un viento frío que entraba por las rendijas de las ventanas, pero dentro de la hacienda el ambiente se sentía distinto. María despertó sobresaltada, como siempre, esperando por un segundo oír la voz de algún patrón gritándole órdenes. Pero en lugar de eso, escuchó el canto tímido de un gallo y el murmullo de sus hijos respirando a su lado. Se quedó mirando el techo de madera, preguntándose si de verdad merecía aquella cama, aquel techo, aquella paz tan frágil. Se levantó en silencio para no despertar a los niños y salió al patio. El sol apenas asomaba, tiñendo de naranja las paredes viejas. Mateo ya estaba despierto, agachado sobre la pequeña hortaliza, revisando las plantas de tomate y las cebollas. «Buenos días, don Mateo», dijo María, tímida. «Buenos días, María», respondió él, sin volverse. El que se levanta temprano siempre tiene algo ganado, aunque sea un poco de silencio para hablar con Dios. Él le enseñó cómo regar sin desperdiciar agua, cómo revisar las hojas para ver si había plagas, cómo recoger los huevos del pequeño gallinero improvisado. Mientras trabajaban, ella sentía una mezcla de gratitud y desconfianza hacia la vida. Después de tanta humillación, ¿de verdad podía estar pasando algo bueno? El aire olía a tierra mojada y a esperanza recién nacida. Pero a media mañana, mientras barría el pasillo principal de la casa, María escuchó algo que la hizo detenerse en seco, una tos seca, apagada, viniendo del fondo del corredor. No era la de Mateo, ni la de ninguno de sus hijos. Era una tos de hombre, gastada, como de alguien enfermo o herido. Ella se quedó inmóvil, con la escoba en la mano, y volvió a escuchar, tos, un pequeño quejido, luego silencio. El sonido venía de una puerta que hasta entonces no había notado bien, una puerta de madera más pesada, con un cerrojo viejo, al final del corredor. Había pasado por ahí la noche anterior, pero no se había fijado. Ahora, sin embargo, no podía ignorarla. El corazón le latía fuerte. ¿Quién más vivía allí? ¿Habría aceptado ella meter a sus hijos en una casa ocupada por algún desconocido peligroso? Dio unos pasos, despacio, hasta la puerta. «Hola», susurró, con miedo de despertar algo que preferiría no ver. No hubo respuesta. Solo el silencio y el polvo flotando en el aire. María se inclinó, acercando el oído a la madera. Escuchó una respiración pesada, como de alguien que dormía mal. Su mano se estiró sola hacia la manija, pero antes de tocarla, una voz detrás de ella la detuvo. «No abras esa puerta, María». Ella se dio vuelta sobresaltada. Mateo estaba allí, apoyado en la pared, con el rostro serio. Sus ojos no tenían dureza, pero sí un peso que ella no le había visto antes. «Yo, escuché una tos, pensé que...». «Lo sé», interrumpió él, caminando hasta la puerta. «Aquí hay alguien. Alguien que muchos preferirían ver muerto». El estómago de María se encogió. «¿Un criminal?», preguntó, bajando la voz. Mateo la miró directo a los ojos. «Depende de quien lo juzgue. Para don Ernesto, sí. Para mí, es un hombre que tuvo el valor de decir, basta». Abrió la puerta despacio. El olor a medicamento barato y a sudor viejo salió primero. Adentro, sobre una cama improvisada con tablas y cobijas, yacía un hombre flaco, con la barba crecida, un brazo vendado y moretones amarillentos en el rostro. Sus ojos, hundidos, se abrieron apenas al sentir la luz. «Mateo», murmuró. «¿Ya volvió el día?». «Sí, Tomás», respondió el campesino. «Y no estás solo. Esta es María». «María, este es Tomás». María sintió un escalofrío al escuchar el nombre. Tomás había sido, hasta hacía poco, uno de los capataces de don Ernesto. Se decía que conocía todos los rincones de las tierras, todas las cuentas,
todos los tratos. Y también se decía que había desaparecido después de una fuerte discusión con el patrón, algo relacionado con salarios que nunca llegaban a manos de los peones. Yo vi, susurró Tomás, con voz quebrada. Vi cómo don Ernesto desviaba el dinero, cómo firmaba papeles falsos, cómo hacía que la deuda de los pobres creciera aunque pagaran. Cuando le dije que no iba a seguir callando, mandó a sus hombres a darme un escarmiento. Pensé que me iban a matar. Pero Mateo me encontró tirado cerca del arroyo y me trajo aquí. María lo miró horrorizada. Todo lo que ella había sufrido en la hacienda, todo el desprecio, las largas jornadas, los pagos miserables, ahora se mezclaba con esa verdad más oscura. No era solo un hombre duro, era alguien que construía su riqueza sobre la sangre y el miedo de los otros. Aquí, continuó Mateo, señalando una pequeña caja de madera al lado de la cama, Tomás guarda copias de documentos, recibos, listas de trabajadores. Cosas que pueden probar lo que don Ernesto hizo. Si esto sale a la luz, no solo él va a caer. Muchos que se callaron por conveniencia van a quedar expuestos. Por eso lo quieren muerto, por eso quieren esta hacienda. Saben que aquí se esconde la verdad. De pronto, el refugio de María se convirtió en otra cosa, en una especie de trinchera. Ella no estaba solo bajo el techo de un hombre bueno, estaba en la casa donde se guardaban pruebas contra el patrón más poderoso de la región. Si alguien sospechaba, si alguna palabra escapaba, el peligro caería también sobre sus hijos. ¿Y por qué me recibió a mí, sabiendo todo esto? Preguntó ella, con la voz temblorosa. Podría meterlo en problemas. Mateo suspiró. Porque Dios no manda gente a nuestra puerta por accidente. Y porque tú sabes muy bien lo que es la injusticia. No te traje aquí solo para que descanses, María. Te traje porque creo que los que han sido pisoteados son los que más cuidan la dignidad cuando se levantan. María miró a Tomás, febril, y pensó en sus hijos durmiendo en el otro cuarto. Una parte de ella quería salir corriendo, buscar cualquier choza lejos de problemas. Pero otra parte, la que se había endurecido con la muerte de Andrés y las humillaciones de don Ernesto, sentía que quizá era hora de dejar de vivir agachando la cabeza. ¿Y tú, que estás escuchando esta historia, sé sincero, si supieras que en la casa donde te están dando refugio se guarda un secreto capaz de derribar al hombre que te humilló, pero que también puede ponerte en peligro, ¿te quedarías o te irías? No es una decisión fácil, y es justo en esa encrucijada donde el corazón de María empieza a cambiar de verdad. Los días siguientes se volvieron una mezcla extraña de calma y tensión. Por la mañana, la vida en la hacienda Santa Lucía parecía casi normal, gallinas cacareando, el perro viejo siguiendo a Mateo, el olor a café ralo y tortilla calentándose en el comal. María se levantaba temprano, arreglaba a los niños, barría el patio, ayudaba en la hortaliza. Desde afuera, cualquiera diría que era solo una viuda más trabajando en el campo. Pero tú y yo sabemos que no era así. Dentro de esas paredes se escondía un hombre herido y una verdad peligrosa. María empezó a cuidar de Tomás casi sin darse cuenta. Le cambiaba las vendas, le limpiaba las heridas con agua tibia y hierbas que Mateo traía del monte, le acomodaba la almohada cuando la fiebre le subía. Al principio, lo hacía con miedo, él representaba un pasado reciente, el mundo de don Ernesto, los gritos, la explotación. Pero mientras lo escuchaba hablar, comprendió que también era una víctima más de aquel patrón que se creía dueño de todos. Nunca fue solo el dinero, murmuró Tomás un día, mientras ella le ponía una compresa fresca en la frente. Era la manera en que miraba a la gente, como si fuéramos herramientas que se desechan cuando se gastan. María sintió un nudo en la garganta. A mí me echó como quien tira un saco roto, confesó. Delante de mis hijos. Tomás cerró los ojos, con dolor. Y aún así, tú sigues de pie. Eso ya es una victoria que él no entiende. Los niños, con la curiosidad natural, preguntaban quién era ese señor enfermo que mamá iba a ver de vez en cuando. Mateo y María decidieron decirles la verdad a medias, que era un trabajador lastimado,
que necesitaba reposo, y que nadie en el pueblo debía saber que estaba allí. Juanito, más grande, entendió que era algo serio. ¿Es peligroso para nosotros?, preguntó en voz baja. Peligroso es el mal que se hace afuera, hijo, respondió María, acariciándole el cabello. Aquí dentro, mientras digamos la verdad entre nosotros y cuidemos uno del otro, Dios nos protege. Una tarde, llegó a la hacienda una visitante inesperada, doña Remedios, una mujer mayor, de trenzas plateadas y mirada penetrante, conocida en la región por ser partera y curandera. Venía montando un burro, con un rebozo gris y una canasta llena de frascos y hierbas. Mateo, hijo, saludó, bajando con dificultad. Me dijeron que andabas necesitando tecitos para la tos y para los nervios. María se quedó observando desde la puerta, sin saber si debía acercarse. Mateo sonrió, con una familiaridad que hablaba de muchos años de confianza. Pase, madrina, dijo. Y conozca a María, la nueva guardiana de esta casa. Entre sorbo y sorbo de café, Mateo le contó lo esencial: una viuda echada por don Ernesto, 4 niños sin techo, un refugio ofrecido en Santa Lucía. Doña Remedios miró a María de arriba abajo, no con juicio, sino como quien revisa el alma. Tienes ojos de quien ya lloró mucho, dijo al final. Eso es bueno. La gente que no ha llorado es peligrosa, porque no sabe lo que cuesta el dolor de otro. Luego, su voz bajó más. ¿Ya le contaste de Tomás? Sí, madrina, respondió Mateo. Ella sabe. Y no se ha ido. La anciana asintió, satisfecha. Entonces esta casa ya no es solo un escondite, sentenció. Es una trinchera. Y en una trinchera, nadie se queda de brazos cruzados. Abrió su canasta y colocó sobre la mesa unos pequeños frascos de vidrio, envueltos en tela. Aquí hay medicina para el cuerpo, y para la conciencia. Si en verdad quieren hacer algo con lo que ese hombre guarda, señaló con la cabeza hacia el cuarto de Tomás, van a necesitar fuerzas. Fue ella quien sugirió el primer plan concreto. No basta con tener los papeles aquí, dijo. Si algo pasa con la hacienda, con ustedes, todo se pierde. Tienen que sacar copias, mandar una parte con alguien de confianza en el pueblo de arriba, donde está el juez. Y otra parte, con el padre Julián. Él también sabe cosas de don Ernesto y está cansado de ver tanto abuso. María escuchaba en silencio, sintiendo que un fuego nuevo se encendía dentro de ella. No era solo sobrevivir, era la posibilidad de que, por primera vez, la balanza se inclinara a favor de los que siempre habían sido callados. Pero hay un problema, añadió Mateo. Para ir al pueblo de arriba, hay que pasar por los caminos que don Ernesto controla. Sus hombres preguntan, revisan, hablan. Doña Remedios lo miró con calma. Por eso no irás tú. Iré yo. Nadie sospecha de una vieja que lleva hierbas y cuentos. ¿Y María? La viuda levantó la vista, sorprendida. Tú aprenderás a ir a la feria del pueblo, a vender pan, queso, huevos. La gente tiene que verte a ti como trabajadora, como alguien de aquí, no como la expulsada de la hacienda Ramírez. Cuanto más te vean de pie, más difícil será que te pisoteen otra vez. Ese mismo día empezaron los preparativos. María y los niños ayudaron a Mateo a amasar pan, a hacer quesos frescos, recoger los pocos productos de la hortaliza que ya se podían vender. La cocina se llenó de olor a masa horneándose, de risas tímidas de los niños, de instrucciones rápidas. Por primera vez en mucho tiempo, María se vio a sí misma no como sirvienta, sino como alguien que producía algo propio. Al caer la tarde, mientras guardaban los panes en canastas, Mateo se quedó mirando hacia el camino de entrada. Un polvo lejano se levantaba en el horizonte. Entrecerró los ojos. No era el paso lento de un burro ni el trote tranquilo de un campesino. Eran caballos, varios. Madrina, dijo, con la voz tensa. Creo que tenemos visita. Doña Remedios salió al patio, se acomodó el rebozo y frunció el ceño.
María, al ver los jinetes aproximándose, sintió que el corazón se le subía a la garganta. Reconoció, incluso a la distancia, el modo en que esos hombres se sentaban en la silla. No venían a pedir un vaso de agua, venían a revisar, a husmear, a mandar. Metan a los niños adentro, ordenó Mateo, en voz baja. Y tú, María, respira hondo. Si son hombres de don Ernesto, no pueden ver miedo en esta casa. Ella obedeció, pero mientras cerraba la puerta del cuarto donde dormía Tomás, sus manos temblaban. El sonido de los cascos se hacía más fuerte, el portón viejo rechinó al abrirse y el eco de risas arrogantes llenó el patio. Santa Lucía, la hacienda olvidada, estaba a punto de ser inspeccionada, y cualquier descuido podría entregar el secreto que allí se escondía. Los caballos entraron al patio levantando polvo, como si quisieran dejar marcado en el suelo el peso de su soberbia. Eran 4 hombres, todos con sombrero bajo, pañuelo al cuello y pistola al cinto. María los reconoció de inmediato, eran peones de confianza de don Ernesto, los mismos que habían visto en silencio cuando ella fue expulsada de la hacienda, sin mover un dedo. «Buenos días», dijo Mateo, saliendo al patio con paso firme. «¿Se les ofrece algo por aquí?» El que iba adelante, un tipo alto de bigote grueso llamado Rojas, ni siquiera se quitó el sombrero. «Don Ernesto quiere saber por qué hay tanto movimiento otra vez en esta hacienda», contestó, mirando alrededor con desconfianza. «Desde el camino se ve humo, gallinas, gente entrando y saliendo. Pensamos que esto estaba casi abandonado». Mateo sonrió apenas. «Abandonado, no. Solo silencioso. Ahora tengo quien me ayude, eso es todo». Rojas entornó los ojos y clavó la mirada en María, que estaba de pie junto a la puerta de la casa, con las manos llenas de harina. «Mira nada más, si no es la viuda González», dijo, con una mueca. «Pensé que te habías largado bien lejos». María sintió la sangre subírsele al rostro, pero apretó la mandíbula. «Estoy trabajando», respondió. «Lo mismo que hacía en la hacienda, solo que aquí nadie me grita». Los otros peones soltaron una risita burlona. Rojas chasqueó la lengua. «Depende. Si don Ernesto se molesta, puede gritar de lejos y aún así se le obedece. Quiero revisar la casa, Mateo». «Órdenes del patrón». El aire se puso pesado. María sintió un hilo de sudor frío bajarle por la espalda. Detrás de ella, en algún lugar del corredor, estaba la puerta del cuarto donde Tomás respiraba a duras penas. Mateo cruzó los brazos, tranquilo, pero sus ojos oscuros mostraban que entendía el peligro. «Aquí no hay nada que esconder», dijo. «Pero si quieres pasear por mi casa, te acompaño. La educación todavía no se ha secado en esta tierra». Mientras 2 hombres se quedaban en el patio, fingiendo revisar el pozo y el gallinero, Rojas y otro peón entraron a la casa junto a Mateo. María los siguió a pocos pasos, con el corazón martillándole. Los tablones del piso crujían bajo las botas, cada sonido parecía un trueno en ese silencio tenso. Pasaron por la sala principal, con los muebles cubiertos y el polvo acumulado. «Tanta casa tan poca gente», bufó el peón que iba con Rojas. «Si yo fuera tú, ya habría vendido todo al patrón». «Por eso tú sigues siendo peón y yo sigo siendo dueño de mi tierra», respondió Mateo, sin perder la calma. Rojas empujó una puerta, miró dentro de un cuarto vacío, luego otra. El corredor se estrechaba, acercándose peligrosamente a la puerta de Tomás. Adentro, el hombre herido había escuchado los cascos, las voces. Se había llevado la mano a la boca, conteniendo la tos que quemaba su pecho. «Aquí duermen los niños», dijo María rápido, cuando Rojas abrió la puerta donde estaban las camas de sus hijos. Elena y Luz se hacían las dormidas, Juanito y Diego miraban desde debajo de las cobijas, con los ojos grandes. «Bonita guardería te armaste», soltó Rojas. «¿Y tú, muchacho?» Se agachó de golpe frente a Juanito. «¿No extrañas la hacienda del patrón? Allá por lo menos había carne de vez en cuando. Aquí hay respeto»,
respondió el niño, con la voz baja pero firme. Rojas lo miró un segundo, como midiendo si valía la pena molestarlo más. Se levantó con un bufido. Niños respondones, ya se verá cuánto les dura. Salieron del cuarto. Ahora solo quedaban dos puertas al final del corredor, una que daba a una pequeña despensa, y la otra, la de Tomás. María sentía que el mundo se le encogía. Podía escuchar, aunque fuera en su imaginación, la respiración dificultosa del hombre del otro lado. Si tosía, si se movía, todo se acababa. Aquí guardamos víveres, dijo Mateo, abriendo la puerta de la despensa antes de que Rojas la tocara siquiera. Adentro, se veían sacos de harina, frascos de conservas, unos quesos colgando. Mira tú, ahora hasta comerciante, ironizó el peón que lo acompañaba. El patrón va a querer saber cuánto estás ganando, no vaya a ser que le debas impuestos. Mientras ellos revisaban, una tabla vieja del cuarto de Tomás crujió. El sonido fue casi imperceptible, pero para María sonó como un disparo. Rojas giró la cabeza hacia la puerta cerrada. ¿Y ahí? Preguntó. ¿Qué hay ahí? El corredor se volvió de repente demasiado estrecho, demasiado largo, demasiado lleno de posibilidades de desgracia. María sintió que las piernas le flaqueaban. Mateo abrió la boca, buscando palabras, pero fue doña Remedios quien apareció de pronto detrás de ellos, como si hubiera brotado de las sombras. Ahí no hay nada que un hombre joven quiera ver, dijo la anciana, con voz áspera. Es mi cuartito de remedios y cosas de mujer. Ungüentos, paños, cosas que dan mala suerte si las miran ojos curiosos. Rojas se volvió hacia ella, sorprendido. ¿Y usted quién es, vieja? La que te trajo al mundo, si tu madre no miente, replicó ella, levantando una ceja. ¿O ya se te olvidó quién te ayudó a respirar cuando naciste morado? Si quieres, te enseño los frascos para el empacho y de paso te limpio el mal de ojo. Los hombres se miraron entre sí, incómodos. Nadie en esa región se atrevía a faltarle el respeto a doña Remedios, la partera que había visto nacer a medio pueblo. Rojas escupió al suelo, como si quisiera marcar que no tenía miedo, pero dio un paso atrás. No tengo tiempo para brujerías, dijo. Ya vimos suficiente. Sin embargo, su mano se posó un instante sobre la manija de la puerta de Tomás, como dudando. Del otro lado, una tos quiso escapar. Tomás la apretó en el pecho, mordiéndose el labio hasta hacerse sangre. María, sin pensarlo, dejó caer la caja que llevaba en las manos, el estruendo de la madera contra el piso llenó el corredor. ¡Ay, qué torpe soy! Exclamó, agachándose. Siempre hago ruido donde no debo. Los hombres voltearon hacia ella. Doña Remedios soltó una risita. Eso pasa cuando uno está cansado, hijo, dijo, mirando a Rojas. Esta mujer lleva días sin parar, tratando de levantar lo que ustedes llamaban casa muerta. Por lo menos no vino a pedirle nada a tu patrón, ¿no? Rojas resopló, retiró la mano de la puerta y empezó a caminar hacia la salida. Dile a don Ernesto que pasamos, que todo está en orden, ordenó al peón que lo acompañaba. Pero dile también que la viuda está aquí. A ver qué le parece. María sintió que el piso se le movía bajo los pies. No habían descubierto a Tomás, pero ahora el patrón sabía dónde estaba ella. Era cuestión de tiempo para que esa noticia prendiera fuego en el orgullo de aquel hombre. ¿Y tú, dime la verdad, crees que la jugada de María y de doña Remedios fue suficiente, o sientes, igual que ella, que apenas lograron ganar unos minutos más antes de que la tormenta caiga encima? Porque lo que viene, cuando don Ernesto se entere de todo, va a poner a prueba no solo la fe de María, sino también el valor de todo el que se atreva a ponerse de pie delante de él. La noticia llegó a la hacienda Ramírez más rápido de lo que María hubiera imaginado. Rojas cumplió su promesa. Antes del anochecer de ese mismo día, don Ernesto ya sabía que la viuda que había echado como perro callejero estaba refugiada en Santa Lucía. Cuando escuchó el nombre de la hacienda, su rostro se puso rojo de rabia.
No era solo cuestión de orgullo, era miedo a lo que pudiera esconderse en esa casa que llevaba años intentando comprar. Si Mateo piensa que puede desafiarme dando posada a esa mujer y a quién sabe quién más, está muy equivocado, bramó, golpeando la mesa con el puño. Ensillen los caballos. Vamos esta noche. Mientras tanto, en Santa Lucía, la tensión se podía casi palpar en el aire. Doña Remedios había regresado del pueblo de arriba con una mirada que lo decía todo, las copias de los documentos ya estaban a salvo con el juez y el padre Julián, pero la reacción de don Ernesto no tardaría. Tomás, aún débil, insistía en levantarse de la cama. No puedo quedarme aquí esperando a que nos maten a todos por mi culpa, dijo, intentando ponerse de pie. Si tú caes, caen también las pruebas vivas de lo que él hizo, respondió Mateo. No vamos a entregarte así de fácil. María miraba a sus hijos, que sentían el ambiente raro aunque nadie les decía todo. «Mamá, ¿va a pasar algo malo otra vez?», preguntó Elena, con los ojos grandes. María se agachó, la tomó de los hombros y decidió que ya era hora de decirles la verdad, al menos una parte. Puede que vengan hombres que quieran hacernos daño, pero no estamos solos. Vamos a salir de aquí esta noche. Dios va delante de nosotros, ¿sí? Juanito apretó los puños. Yo te ayudo, mamá. No voy a dejar que nos separen. Hoy va a ser un día largo, dijo el padre Julián, rompiendo el silencio. Voy a llevar estos documentos al pueblo grande. Hay un juez que ya conoce denuncias parecidas sobre don Ernesto, pero le faltaban pruebas claras. Ahora las tenemos. María sintió una punzada en el pecho. Padre, ¿y si no le creen? ¿Y si todo queda igual? Él la miró con una mezcla de ternura y firmeza. Puede que tarde, hija. Puede que él intente comprar conciencias. Pero hay cosas que, cuando salen a la luz, ya no se pueden esconder del todo. Lo que ustedes hicieron al salir de Santa Lucía ya es una semilla. Y las semillas, tarde o temprano, brotan. Mientras el padre se preparaba para el viaje, doña Remedios tomó a María del brazo y la llevó hacia la puerta de la ermita. Afuera, algunos campesinos del lugar se habían acercado al enterarse, por rumores, de que algo grande estaba pasando. Entre ellos, la esposa de un peón que trabajaba para don Ernesto, un joven matrimonio que siempre había bajado la cabeza, y una mujer mayor que antes repetía chismes sobre la viuda peligrosa. Miren bien, dijo la curandera, casi en voz de sermón. Esta es María, la misma que ustedes señalaban en la plaza, la misma que fue echada como animal. Y mírenla ahora, no vino a pedir limosna, vino con la verdad, aunque le costara casi la vida. La mujer mayor bajó la mirada, avergonzada. Yo repetí cosas que no sabía si eran verdad, murmuró. Perdóname, hija. María tragó en seco. No estaba acostumbrada a que la gente le pidiera perdón. No soy mejor que nadie, respondió, con los ojos brillando. Solo, me cansé de vivir con la cabeza en el suelo. Fue idea del padre Julián que, mientras él viajaba, María y los niños se quedaran ahí en la ermita, ayudando a cuidar el lugar y preparando pan, queso y tortillas para vender a los que pasaban por el camino. La pequeña capilla, que antes era solo punto de rezo, empezó a volverse también punto de encuentro. Los campesinos llegaban, compraban, comían un pedazo de pan caliente, y se iban contando, de boca en boca, la historia de la viuda que tuvo el valor de enfrentarse, aunque fuera con pasos pequeños, a la injusticia del patrón. Pronto, otros peones de la hacienda Ramírez comenzaron a aparecer en secreto. Uno de ellos, con el sombrero bien calado para que no lo reconocieran, habló con Mateo en un rincón. Yo también vi cosas, confesó. Vi cómo cambiaban los números en las libretas, cómo nos hacían firmar recibos de un pago que nunca llegó completo. Si el juez pregunta, yo estoy dispuesto a hablar. Otro agregó. Mi hermano fue golpeado por reclamar. Desde entonces lo tengo renco. Si esto sirve para que nadie más pase por lo mismo, cuenten conmigo.
Mientras la verdad se fortalecía en susurros valientes, don Ernesto empezaba a sentir que el suelo se movía bajo sus botas. Una notificación oficial llegó a su hacienda: debía presentarse en el pueblo grande para aclarar denuncias por fraude, abuso laboral y agresiones. Él se rió al principio, confiado en su dinero y en sus contactos. Pero algo en la firmeza del papel, con sello del juzgado, le heló la espalda. No era un rumor de cantina, era la ley tocando a su puerta. El día de la audiencia, la plaza del pueblo grande se llenó. Campesinos de varias comunidades se acercaron, algunos por curiosidad, otros por solidaridad. María, con un rebozo sencillo y las manos sudorosas, entró al edificio acompañada por Mateo, el padre Julián y doña Remedios. Los niños se quedaron fuera con gente de confianza, mirando cómo su madre, la misma que habían visto llorar tantas noches, daba pasos firmes sobre el piso frío de aquel lugar. Frente al juez, Tomás contó su historia con voz quebrada, pero clara. Habló de los papeles falsos, de las amenazas, de la paliza que casi lo mata. Luego llamaron a María. Ella respiró profundo, sintiendo las miradas clavadas en su espalda. Diga su nombre, pidió el juez. María González, viuda de Andrés, respondió ella, alzando el mentón. Relató cómo había trabajado en la hacienda, las humillaciones, las jornadas sin pago justo, el día en que fue expulsada delante de sus hijos. El juez escuchaba, serio, los escribanos anotaban cada palabra. Don Ernesto, sentado a un lado con su abogado, apretaba los dientes cada vez que oía su nombre en boca de la viuda. ¿Tiene algo que decir en su defensa, don Ernesto?, preguntó el juez al final. El hacendado intentó sonreír. Son exageraciones de gente resentida, su señoría. Esa mujer siempre buscó provocar lástima. Pero entonces, desde el fondo de la sala, una voz de hombre se levantó. Yo también fui engañado, su señoría. Era uno de los peones que había ido a la ermita. Luego otra voz, y otra. Poco a poco, varios se pusieron de pie, dispuestos a confirmar la historia. El muro de miedo empezaba a resquebrajarse. María sintió que le temblaban las piernas, no de miedo, sino de una emoción nueva: no estaba sola. A su lado, Mateo inclinó la cabeza, como en gratitud silenciosa. En ese momento, la figura de don Ernesto, tan grande en la hacienda, tan dueño de todo, se veía más pequeña delante de la verdad compartida. ¿Y tú, que has venido acompañando cada paso de esta viuda, dime, no te conmueve ver cómo, a veces, basta que uno solo pierda el miedo para que otros? El plan fue simple y desesperado: aprovechar la oscuridad y el conocimiento que Mateo tenía de los cerros para escapar antes de que don Ernesto llegara. Dejarían la hacienda con el mínimo de cosas: unos panes, un poco de queso, mantas y los documentos más importantes que aún quedaban allí. Tomás iría montado en el burro, sujetado por Mateo y Juanito. María llevaría a Luz en brazos, Diego y Elena irían agarrados de su falda. Doña Remedios los guiaría hasta una vieja vereda que llevaba a una ermita donde el padre Julián solía quedarse algunos días. La luna estaba cubierta de nubes cuando abrieron el portón de Santa Lucía. El viento soplaba fuerte, anunciando tormenta. Dieron los primeros pasos hacia el cerro cuando, a lo lejos, se escuchó un trueno, pero no era del cielo, eran cascos. Muchos. Llegaron antes de lo que pensábamos, murmuró Mateo. Rápido, al arroyo. Empezaron a subir por un sendero estrecho, entre arbustos y piedras sueltas. El perro viejo lo seguía cojeando, sin querer quedarse. Detrás, el eco de las voces de los hombres de don Ernesto retumbaba. Ahí van. Hacia el cerro. Gritó alguien. Un disparo quebró la noche. La bala pegó en una roca a pocos metros de ellos, levantando chispas. Luz se echó a llorar, tapándose los oídos. No mires atrás, mi amor, susurró María, sintiendo que las piernas le fallaban. Solo agárrate fuerte. La lluvia comenzó de golpe, como si el cielo se hubiera cansado de contenerse. El suelo se volvió resbaloso, el arroyo seco empezó a llenarse de agua barrosa.
Cuando llegaron a la orilla, el hilo de agua ya era un torrente furioso. No podemos cruzar, dijo Diego, asustado. Tenemos que hacerlo ahora, antes de que crezca más, respondió Mateo. Yo paso primero con el burro y Tomás. Juanito, te quedas con tu madre y tus hermanos, ¿entendido? Si yo caigo, tú sigues guiando. El agua les llegó hasta las rodillas, luego hasta los muslos. El burro resbalaba, Tomás se quejaba de dolor. Otro disparo sonó, esta vez más cerca, un pedazo de rama cayó a centímetros de Elena. «Agáchense», gritó Juanito, cubriendo a sus hermanos con el cuerpo. María sintió la corriente jalarle los pies. Por un segundo, creyó que iba a perder a Luz, que se le escurría de los brazos. «Señor, no te lleves a mi hija», gritó, con toda el alma. Y entonces, como si la naturaleza misma se pusiera del lado de los perseguidos, una gran piedra se desprendió del cerro, justo por donde venían los hombres de don Ernesto. El derrumbe bloqueó el paso del sendero, haciendo que los caballos se encabritaran. Se escucharon gritos, maldiciones, más disparos al aire. «La ladera se está viniendo abajo», bramó una voz. «Retírense». Del otro lado del arroyo, empapados y temblando, María, sus hijos, Mateo, doña Remedios y Tomás llegaron a la orilla, jadeando. El agua siguió subiendo, convirtiendo el pequeño arroyo en un río imposible de cruzar. La persecución había quedado detenida, al menos por esa noche. Cansados pero vivos, caminaron aún un buen rato bajo la lluvia hasta ver, a lo lejos, una luz amarillenta. Era la pequeña ermita del padre Julián, una construcción sencilla de adobe, con una cruz en el techo y un campanario pequeño. Mateo golpeó la puerta con fuerza. «Padre, abra. Somos nosotros». La puerta se entreabrió, dejando salir un hilo de luz y el rostro inquieto del cura. Cuando vio a la comitiva mojada, su expresión cambió a una mezcla de preocupación y decisión. «Entren rápido», dijo. «Ya me avisó doña Remedios que esto podía pasar. Aquí nadie los toca sin que pase por encima de la casa de Dios». Entraron, dejando charcos en el piso de la ermita. María se dejó caer en un banco de madera, abrazando a Luz, que ya casi se dormía. El padre Julián les mostró un paquete envuelto en tela. «Las copias de los papeles están conmigo», explicó. «Mañana iré al pueblo grande. Esta noche, ustedes descansan. Pero sepan algo, desde que dejaron Santa Lucía, esto ya no es solo asunto de ustedes. Es asunto de justicia. Y tú, que vienes caminando con ellos en esta historia, dime, ¿cuántas veces en tu vida sentiste que el río te arrastraba y, aún así, algo, o alguien, abrió un camino donde no había? Tal vez, mientras sigues escuchando lo que va a pasar con María y sus hijos, también te acuerdes de esas noches en que la tormenta parecía no tener fin. La mañana en la ermita amaneció con olor a incienso y a ropa mojada tendida cerca del pequeño fogón. María despertó sobresaltada, por costumbre, pero se encontró con algo distinto. Sus hijos dormían en colchonetas improvisadas, cubiertos con mantas secas, y el silencio no era de miedo, sino de descanso. Por primera vez en mucho tiempo, su cuerpo dolorido sentía que podía entregarse, aunque fuera un ratito, a la idea de estar a salvo. El padre Julián se movía de un lado a otro, preparando café y revisando unos papeles sobre la mesa del altar lateral. Tomás, aún pálido, pero más consciente, estaba recostado en un banco largo, con la pierna elevada. Mateo, con la ropa ya casi seca, miraba por la ventanita de la ermita, como quien espera que el mundo empiece a cambiar allá afuera. Doña Remedios murmuraba oraciones mientras ordenaba frascos y vendas. ¿Se atrevan también a levantar la voz? Aún faltaba la sentencia, aún quedaban noches de incertidumbre, pero algo ya había cambiado para siempre. María ya no era la que trae mala suerte, sino la mujer que, con las manos vacías y el corazón lleno de fe, se atrevió a decir, basta, en voz alta. Pasaron los años. No de golpe, no como en las películas, sino en esos días largos de trabajo, de dudas, de esperas,
que solo los pobres entienden. El juicio contra don Ernesto no lo destruyó de un día para otro, pero fue como una grieta profunda en la pared de su poder. El juez ordenó que indemnizara a varios peones, tuvo que entregar parte de sus tierras para pagar deudas y, lo peor para él, su nombre dejó de ser sinónimo de respeto y empezó a ser contado en voz baja como ejemplo de vergüenza. Ya nadie lo miraba igual en la iglesia ni en la feria. El hombre que antes entraba hinchando el pecho, ahora caminaba con la mirada al piso. En cambio, la vida de María tomó otro rumbo. Con la ayuda de Mateo, del padre Julián y de doña Remedios, la hacienda Santa Lucía dejó de ser la hacienda maldita y pasó a ser la casa de los que recomesan. Allí volvieron a vivir María y sus 4 hijos, junto con Mateo y el perro viejo, que envejeció feliz entre risas y migas de pan. Donde antes había polvo y muebles tapados, ahora había mesas con manteles sencillos, olor a pan recién horneado y a queso colgando de los ganchos. Juanito creció rápido. El niño que respondió con valentía a Roja se convirtió en un muchacho alto, moreno, con manos fuertes y cabeza despierta para los números. Era el quien llevaba las cuentas del pequeño negocio de quesos, panes y huevos que María montó con la ayuda de Mateo. Anotaba en un cuaderno cada venta, cada gasto, soñando con algún día estudiar administración para defender a gente como su madre frente a los listos de la vida. Elena, que antes preguntaba con miedo si iba a pasar algo malo otra vez, empezó a dar clases de apoyo a los niños del pueblo en un rincón de la hacienda, usando pizarrones viejos y libros donados. Soñaba con ser maestra, y cada vez que explicaba una suma o leía un cuento, recordaba las veces en que su madre le enseñó a no dejar que nadie le quitara su valor. Diego, siempre inquieto, se enamoró de las herramientas. Aprendió con Mateo a arreglar cercas, motores de bombas de agua y hasta bicicletas viejas. A veces bromeaba diciendo que, si el tractor que mató a su padre hubiera tenido un mecánico como él, Andrés todavía estaría ahí, riendo. En el fondo, esa habilidad era su forma de luchar contra la injusticia que había marcado su infancia. Y Luz, bueno, Luz hacía honor a su nombre. Era la primera en saludar a los viajeros que llegaban a Santa Lucía buscando trabajo o refugio. Corría con un vaso de agua, con un pedazo de pan caliente, con una sonrisa que dejaba claro que esa casa no era de puertas cerradas. Para ella, la frase, "mi casa ahora es tuya", se volvió casi una costumbre en la boca. ¿Y María? María ya no caminaba con los hombros caídos. Seguía siendo sencilla, con su rebozo gastado y sus manos marcadas por el trabajo, pero había algo distinto en su mirada, una certeza tranquila de que valía, aunque no tuviera apellidos importantes ni cuentas en el banco. Todas las madrugadas, antes de encender el fogón, se paraba en el patio, miraba el cielo y murmuraba una oración de gratitud, no por no tener problemas, sino por no estar sola en ellos. A veces, algún curioso le preguntaba si no le guardaba rencor a don Ernesto. Ella suspiraba. No es que se me haya olvidado lo que hizo, decía. Es que si me quedo viviendo en ese odio, vuelvo a ser esclava de él. Prefiero usar mi fuerza para amar a mis hijos y para abrir la puerta a quien la vida echó afuera, como me pasó a mí. Mateo, ya más encorvado por los años, sonreía al oírla. Sabía que, cuando aquel día la encontró en el corral con 4 niños llorando, no solo había dado techo, había ganado una compañera de lucha, alguien que entendía, en carne propia, lo que era defender la dignidad. Santa Lucía se volvió lugar de paso para madres solas, para hombres heridos por el abuso de patrones, para jóvenes que querían aprender a trabajar la tierra sin vender el alma. Allí comían, descansaban, algunos se quedaban un tiempo, otros seguían camino. Pero siempre había un plato a más en la mesa y un colchón extra en el piso. Y, cada vez que alguien llegaba con la mirada rota, María repetía las palabras que un día cambiaron su destino. Levántate, hermano, hermana, mi casa ahora es tuya. Y tú, que llegaste hasta aquí con María, dime, ¿cuántas veces te sentiste también expulsado, incomprendido, señalado? Tal vez tu historia no tenga haciendas ni juicios, pero el dolor de la humillación se parece mucho de una vida a otra. Se parece también la mano que levanta, la palabra que dice, te creo, te cuido, no estás solo.
Si esta historia tocó tu corazón, te hizo acordarte de alguien o te dio un poquito de esperanza, te invito a contar ahí en los comentarios qué parte más te emocionó, compartir este relato con quien esté pasando por un tiempo difícil, dejar tu like y suscribirte al canal para seguir escuchando historias de fe, de dolor que se transforma en fuerza y de casas que se vuelven refugio para los que el mundo quiso dejar en la calle. Porque, quién sabe, la próxima historia que contemos no termina muy lejos de la tuya.